Una de las grandes aplicaciones que tiene los ángulos de un triángulo rectángulo, pues justamente tiene que ver con esto que se conoce como los ángulos de elevación y de depresión. Podemos entonces ahí tener una definición acerca de en qué consiste cada uno de esos ángulos. Y vamos a decir que un ángulo se considera o se le llama de elevación con respecto de una línea horizontal que es imaginaria, que tiene que ver con la visual, con la mirada del observador. Esa línea horizontal, como bien lo dijimos, es una línea horizontal imaginaria, y si la visual del observador está dirigida hacia arriba de esa línea horizontal, hacia un objeto que está sobre esta línea imaginaria de la visual, que repito, siempre es horizontal, pues podemos decir que eso es un ángulo de elevación. Sin embargo, cuando esa misma visual ahora la tenemos dirigida hacia un objeto que está por debajo de esa línea horizontal de la línea visual imaginaria, pues entonces vamos a decir que eso es un ángulo de depresión. Y con esto podemos ahora nosotros decir, mire, podemos ya aplicar a resolver algunos problemas donde vamos a echar mano de estos conceptos de ángulo de elevación y de ángulo de depresión. Veamos este problema en el cual vamos a aplicar uno de los conceptos que hemos planteado anteriormente. El problema dice que hay un turista que observa la parte más alta de un edificio de 15 metros de altura, con un ángulo de elevación de 24 grados. Si realiza la observación con unos binoculares, dice que sostiene a 1,75 metros del suelo. Nos piden calcular la distancia aproximada entre el turista y la parte más alta del edificio. Cuando vayamos a resolver este tipo de problemas, pues lo más interesante que podemos hacer acá, o lo más recomendable, es, en la medida de lo posible, realizar un dibujo aproximado que nos represente el problema que vamos a resolver. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Ahí tenemos entonces un dibujo aproximado de lo que nos plantea el problema. Tenemos acá el turista, se supone que tiene sus binoculares a la altura de sus ojos, en su visual, y está viendo hacia arriba porque es un ángulo de elevación. Con respecto de su visual, que sería horizontal, como hemos dicho antes, esos binoculares los tiene a una distancia del suelo de 1,75. Y como todo el edificio, pues en este caso dice que mide 15 metros, entonces quiere decir que desde la altura de la visual en la horizontal del observador, en este caso del turista, pues aquí hay 1,75, lo cual significa que la diferencia de los 15 metros es de 13,25 metros. Y el ángulo de elevación que tenemos en este caso dice que es de 24 grados. Como usted puede ver, lo que se forma en este problema al plantearlo en esa figura, lo que vemos ahí es que se forma un triángulo rectángulo. En ese sentido, como lo que nos están pidiendo es la distancia aproximada entre el turista y la parte más alta del edificio, esto es lo que nos están pidiendo. En este caso, del triángulo que se forma, lo que nos pide realmente es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, aplicando las razones trigonométricas, podemos decir lo siguiente. Observe que de este triángulo me preguntan por la hipotenusa y conozco el cateto opuesto. Y eso, por definición de las razones trigonométricas, es el seno. Entonces yo puedo decir que el seno de 24 grados va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto, que es 13,25 metros, dividido entre la hipotenusa.
que como no sé cuál es, le voy a poner x. Y entonces vamos a decir dividido entre x. Cateto opuesto entre la hipotenusa. De ahí voy a despejar ese valor de hipotenusa. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar x multiplicado con el seno de 24 grados, igual a 13.25 metros. Luego, seno de 24 que está multiplicando va a pasar a dividir y tendría 13.25 metros dividido entre el seno de 24 grados. Y entonces, con su calculadora, usted lo único que va a hacer es dividir 13.25 entre el valor del seno de 24 grados. Debe de cerciorarse usted que la calculadora esté programada o esté en función o en modo de grados. Y al hacer la división, eso nos va a dar un valor de 32.6 aproximadamente, ¿verdad? 32.6 metros. Esa sería la distancia que nos pide calcular aproximadamente, como dice, entre el turista y la parte más alta del edificio. Ahora veamos este otro problema. Nos dice que hay un piloto de un avión en vuelo que observa la torre de control del aeropuerto y esa observación que hace lo hace con un ángulo de depresión de 37 grados. Y nos dice si la torre de control tiene una altura de 50 metros, entonces vamos a calcular la altitud aproximada a la que vuela ese avión justamente en ese momento. Al igual que en el problema anterior, pues lo que vamos a hacer es un dibujo que nos represente aproximadamente lo que el problema nos está planteando. Entonces ahí podemos apreciar el dibujo que me representa someramente a lo que es la situación problemática a resolver. Luego veamos las condiciones. Tenemos un avión que va volando a una cierta altura que desconocemos, entonces a esa altura le vamos a poner x, que es la que vamos a calcular. Y dice que el piloto de ese avión ve la torre de control con un ángulo de depresión de 37 grados, es decir, la visual hacia abajo de la horizontal, ¿verdad? Entonces, sabiendo además, dice ahí que queremos saber a esta altura, si la distancia que hay desde el avión hacia la torre de control es de 3 kilómetros. Entonces, ¿a qué altura se encuentra en ese momento? Bueno, nos dice el problema que la altura de la torre es de 50 metros. Como la distancia que hay desde el avión hasta la torre está en kilómetros, entonces en el dibujo hemos convertido los 50 metros en kilómetros y eso equivale a 0.05 kilómetros. Tenemos esta altura. Ya, nos hace falta conocer esta otra. Pero, como resulta que al hacer la figura, usted observa, esto que está acá sería un ángulo recto. Por lo tanto, todo valdría 90 grados. Y de esos 90 conocemos 37 grados. De aquí la diferencia son 53 grados. Por lo tanto, dentro del triángulo que se me forma, tengo un ángulo de 53 grados y con ese es que vamos a trabajar. Porque en todo caso, en este triángulo, lo que quiero es esta parte, esta distancia. Y esta distancia ya le pusimos x. Y conocemos la hipotenusa, que es de 3 kilómetros. Entonces la función que me relaciona el adyacente, porque ahora esto viene a ser adyacente de este ángulo, y la hipotenusa es la función coseno. Y puedo decir entonces, el coseno de 37 grados será igual a la razón entre el cateto adyacente, que es x, y la hipotenusa, que es 3 kilómetros. De aquí pasamos a multiplicar esos 3 kilómetros
junto con el coseno, y entonces me va a quedar que x será igual a 3 kilómetros multiplicados con el coseno de 37 grados. Y haciendo uso de su calculadora, si usted multiplica 3 por el valor que le dé la calculadora del coseno de 53 grados, estoy usando el equivocado, vamos a corregir, aquí es de 53 grados, porque estoy usando el ángulo de adentro, ¿verdad? Vamos a corregir ese detalle, 53 grados, ¿verdad? Entonces, repito, es este ángulo porque es el ángulo de adentro del triángulo, 53 grados. Entonces, el coseno siempre, que es adyacente contra la hipotenusa. Entonces, si multiplicamos 3 por el valor que da de coseno de 53 grados, nos va a dar un valor aproximado de 1.81. Y de ahí decimos entonces que esto es 1.81 kilómetros. Pero veamos, eso solamente es esta parte. Como nos están pidiendo a qué altura se encuentra el avión, nos hacen falta los 0.05 kilómetros que tiene la altura de la torre. Por lo tanto, en realidad, la altura del avión, y eso lo vamos a poner así, la altura del avión viene a ser el valor de x más 0.05 kilómetros. Y de aquí sabemos que x vale 1.81 kilómetros y le vamos a sumar 0.05 kilómetros, y al hacer la suma nos va a quedar un valor de 1.86. 1.86 kilómetros. Y esta vendría a ser entonces la altura a la que se encuentra el avión en este momento, que lo pide en el problema. Por favor, tengamos cuidado. Se fijaron de que por un pequeño descuido, a veces trabajamos con el ángulo equivocado, ¿verdad? Aquí hasta yo me estaba yendo, como decimos, por otro lado, en el sentido de equivocarnos por el ángulo de depresión. Y pues usted puede decir, mire, lo pude haber usado. Sí, lo podemos haber usado en el sentido de si trasladamos esta altura al otro lado, entonces también podríamos haber usado, solo que ahora la función ya no iba a ser la función coseno, porque si yo traslado esto para acá, si usted observa aquí también se hubiera formado otro triángulo, ¿verdad? Y entonces aquí lo desconocido sería el opuesto. Por lo tanto, sería opuesto entre hipotenusa, sería la función seno. Porque recuerde que en este caso 37 y 53 son ángulos complementarios. O sea, el seno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo. Y al revés, el coseno de este ángulo es igual al seno de este ángulo. Por esa razón es que si hubiésemos tratado el triángulo del otro lado, pues entonces hubiera dado el mismo valor. Pero si usted se fijó ahí, nos estábamos equivocando un poco porque yo estaba trabajando con esto usando este triángulo de acá, que es el que habíamos hecho en la figura. Así que ahí hay que tener un poco de cuidado para no cometer ese error.